Bolsillos al rojo vivo. El 33% de los hogares dejó de consumir al menos algunos alimentos. Tremendo el dato, tremendo. Hubo mucha información económica en la semana. Habla también de que sin asistencia al gobierno en el 2020 hubiese escalado la pobreza más del 50% y la indigencia más del 25%. Sí, son números escalofriantes. Estamos hablando más de la mitad de la Argentina. Sí, un 52% para ser precisos. Exactamente. Y después de idas y venidas entre el ministro Guzmán, que planteaba que no tenía en su presupuesto partidas para hacer más asistencias como el ATP, como el IFE, que fue lo que el sector de la cámpora, si se quiere, y algún sector también del peronismo de este gobierno de coalición solicitaba a partir de la caída del poder adquisitivo, de los números de inflación que no paran. Bueno, había cierta interna respecto a esto y finalmente se resolvió que haya una batería de medidas que van a acompañar a los niños hasta los 14 años. Pero bueno, está aquí Rafael Klexler, como decía, Klexler, ¿no? ¿Dije bien? Muy bien. Klexler, muy bien. Director de Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Social, que ayer estuvo presente en los anuncios. Primero me gustaría saber qué fue lo que terminó haciendo determinante que esta decisión se encamine, porque había como un ida y vuelta que no iba a haber ayudas por encima de lo que ya se venía haciendo con el Repro 2 y demás. Bueno, el primer problema, hay un problema muy serio de precios, digamos. Por supuesto, no hay que ser... Mandrake. Sí, mago. Y está, por supuesto, identificado. En los barrios tenemos identificados dos problemas fundamentales que plantea la gente. El primero es de precios y el segundo de endeudamiento no bancario. Esos son los dos problemas que más salen, por lo menos para la política pública. Después podemos poder agregar más, desocupación, seguridad, tal vez no como lo plantean. Suspensiones y demás. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Bueno, frente a eso, a ver, siempre se habló de medidas. Después veremos qué nombre le ponemos a las medidas, si es IFE, ATP, llámelo como quiera, pero... Claro, el cómo la discusión. El problema que tenemos es que en plena pandemia, que no hay que olvidarse nunca, bajamos al 10% del Producto Bruto Interno del año pasado. 10 puntos caemos, así es. Con suerte, 10 puntos. Y que venimos de un país donde el litro de leche estaba más cara que el litro de cerveza. Digo, nos olvidamos, pero pasó hace 2 años. Claro. Ese era el país que teníamos. Frente a eso, nada, es el Ministerio de Desarrollo Social, junto con los paquetes de medidas, son ministerios de transferencia. Digamos, aquello de reconvertir trabajo en programas sociales está muy lento por la situación caótica en términos de ingresos y niveles escandalosos de pobreza e indigencia. Frente a eso, si no planchamos los precios, claro, por más que vos pongas guita, pero a ver, te lo come la inflación. Ahora, pero Rafael, entonces, ya te meto a Marcelo también en la discusión. En política monetaria se hablaba de que la emisión no iba a generar ningún tipo de expansión en precios. Hay dos y demás. visiones. Ahora, está bien, lo que digo es... La inflación no es por un problema monetario. Bueno, no es un problema monetario, pero hoy estamos a un ritmo de 4%, con recesión. Y les voy a explicar por qué. Con un montón de gente sin trabajo y demás. Déjame que quiero escuchar la... Pero después volvemos, porque es muy importante lo de la inflación. Pero vamos a hablar, claro. Entender por qué hay inflación. Y quiero saber qué opina la gente, ya voy con vos, Gina. Mira, lo que yo sostengo es que el precio tiene que ver con que hay poca oferta. Si vos como política producís más, el precio automático y generas más competencia baja en todos los rubros. Fíjate qué pasa con la carne, ¿no es cierto? La carne, el precio está impagable. De hecho, entre los 33,4% de hogares que dejaron de consumir proteína de carne, ¿no es cierto? Fíjate el problema alimentario y de salud que van a tener particularmente las nuevas generaciones. Entonces, generar este debate, que es un diagnóstico hasta que uno lo pueda acompañar. El tema es cuál es la solución. La solución es producir más, porque si no va a haber desabastecimiento. Si vos pones un precio máximo de lo que quieras, de la carne, de los medicamentos... Desalentar la producción. Obviamente. Ahora, si vos fomentás más producción bajando impuestos y generás, por ejemplo, que en el campo se produzca más, porque ahí estamos produciendo al 20% de lo que podríamos producir, bueno, indudablemente vas a multiplicar la producción y automáticamente el precio ya no es un problema. Pero si vos te enfocás, ahí están los malos, mirá los malos que los que ponen el precio alto. Y la solución que es imprimir dinero sin respaldo, y bueno, vas a tener a ver, inflación. son 30.000 millones de pesos mensuales,
la partida adicional para tomar esta medida. O sea, es una montaña de plata. 250.000 millones de pesos es lo que el gobierno va a emitir para poder, digamos, como dijo el ministro, engordar un poquito los bolsillos de un sector de la población. Ese sector de la población que es el que siempre desasiste, por supuesto, el más vulnerable, pero nunca se piensan medidas para la clase media o para el emprendedor que tiene 1, 2, 3, 10 empleados, como el año pasado que estaba el ATP. Pero decime, Gina, la gente, ¿dónde puede participar? Quiero saber qué opinan ustedes del otro lado respecto de estas medidas. Decime, Gina. Augusto, tenemos una encuesta en este momento en Twitter, en @AJPomar. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo con las nuevas ayudas sociales anunciadas por el gobierno para enfrentar la pandemia? Porque también nos pueden dejar su comentario. Hasta ahora, el 74,1% de los votantes han votado que sí están de acuerdo con las nuevas medidas, mientras que el 25,9% de las personas han votado que no. Ahora un mensaje de la gente, ¿por qué sí o por qué no? A ver. Bastantes. Gustavo dice, porque no me parecen acorde a las necesidades de la gente, alguien que votó que no. Jorge, por otro lado, me avergüenza que se le dé plata a la gente, sé que lo necesitan, pero esa plata no se las cobres a las empresas, así pueden dar trabajo a esa gente. Por otro lado, Irina le contesta a Jorge, se arma un hilo acá también, esa gente, entre comillas, va y compra los bienes a estas empresas y las empresas pueden invertir y contratar más gente. Si das esa plata a las empresas, no van a invertir ni contratar, pues no tendrán a quién vender y van a guardar esa plata, en el mejor de los casos, o lo van a fugar. También hay más comentarios. Rosana, porque es un placebo, no una mejora real que cambie la idiosincrasia del argentinosaurus prehistórico. Quería redondear la idea de la inflación que estábamos hablando. ¿Y cómo se detiene esto? Porque digo, el plan que está en el corto plazo, nada indica que los números van a bajar. A mí me parece que... empecemos. El primero que identifica este problema es el gobierno. El segundo es que tratemos de trabajar con algún dato, porque si no es un tema de tirar cosas sin ningún argumento. A ver, por ejemplo. Nunca hubo tanta producción de carne como hasta ahora. Y el problema es que tenemos enganchado los precios internacionales a los precios locales. Entonces se da mayor producción de carne y menor consumo. Este es el problema. No es que hay poca oferta. Hay poca oferta... Déjame un minuto, déjame terminar. Sí. Hay poca oferta local. Pero discutámoslo. Hay oferta, hay poca oferta local. Hay oferta local. Igual te metiste en el... No, pero te metiste... Pero si no me dejas hablar, no me dejas... pero porque estás hablando estrictamente de la carne. Y lo que tiene que ver con la producción es de todos los productos de bienes y servicios. Está bien, es porque dijeron... Ustedes metieron el tema de la carne, quiero contestar. No es un problema stock. Es un problema... En el caso de la carne. Exactamente. Ok. ¿Qué te dicen los neoliberales? Que lo que aumenta la emisión, que lo que aumenta es el precio del dólar, que lo que aumenta son el aumento de las tarifas y los costos. El año pasado tuvieron tarifa planchada, salario planchado, el dólar planchado y las empresas productoras de alimentos aumentaron el 40%. Pero yo te puedo decir algo, perdóname. En el 2019, los alimentos. En los últimos 4 meses de gobierno aumentó de Mauricio 300% el dólar. De Macri, emitió a lo pavote. Esa expansión no se siente en el mes y aumentó 300%. Y aumentó 300% el dólar. El tema de la expansión monetaria relacionado con la inflación, eso que puso en moda los libertarios, tratémoslo de desmenuzarlo. A ver. Porque hay varias corrientes económicas. Algunas que están representadas acá, otras están representadas afuera. Yo lo que te vengo a decir, tuvieron planchados los costos el año pasado y aumentaron el 40%. Estos muchachos aumentaron su propia tasa de ganancia en plena pandemia. Entonces, cuando empezó la pandemia, hubo una foto que era toda la gente yendo al supermercado corriendo porque pensaba que caía el mundo. Ahí dijeron... Pero a ver, entonces, pero seamos sensatos en esto, Rafael. Si vamos a ¿qué es lo importante? Está claro que no el todo dólar les tuvo está una haciendo tremenda mal. devaluación el año pasado. Sí. O sea, acá tenés dólar, La devaluación, tenés emisión monetaria, la tenés evaluación, tarifas escúchame, y tenés oferta. Alberto fue muy importante la pelea que dio y la ganó el año pasado cuando querían devaluar. Llevaron el dólar paralelo a 199 pesos. Aquí se decía que en fin de año iba a salir 200 pesos el dólar y no salió. Y esa plata que perdieron las concentradas a principio del año se fueron contra precios y nos generaron esta terrible inflación que es criminal en medio de la pandemia, en medio del achicamiento, en medio de las restricciones, aumentar los precios. No contento con esto, te inventan un packaging
te dan menos peso Pero y menos calidad en yo los estoy con productos. vos en eso. Lo que digo es que, a ver, las medidas que se llevan hasta el momento fracasan. Augusto, Exactamente. Fracasan. Lo que pasa es que, fracasan y Augusto, fracasan. Digo, hay un problema. Perdón. Sí. ¿Sabés Digo, cuál es lo importante? La única verdad es la realidad. ¿Sabes lo Digo, que es en el importante? trimestre fue la Plancharon. Nunca van a bajar los precios, estamos de Claro. acuerdo. Una vez que están, nunca bajan. claro. Tenemos que planchar Exacto. y empezar a aumentar los ingresos para que empecemos a ganar la inflación. Pero en algún momento hay que frenar. Ahora, se llegó a un acuerdo de precios. Esperemos que se cumplan. Vamos a Sí, darle un chance. claro. Bueno, el ya problema igual, es que tenemos la pero ya Argentina del tuvimos urgente, precios sí. máximos, Sí. precios únicos, ahora canasta ahorro. Digo, ya se trabajó en esto de querer No. contener precios. Pero cuando se regularizó, tuvimos 4 años sin regulación del mercado y fueron los peores años de nuestras vidas. Se han fugado 50.000 millones de dólares. Pero nadie defiende eso, fue un desastre. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Empresas testigos, empresas públicas, llegar a acuerdos, desenganchar el precio. Si vos tenés costos en pesos, acá en la Argentina, señor productor, ¿por qué me lo cobran dólares? ¿Qué tiene que ver la especulación financiera de la Bolsa de Nueva York ¿Cómo con el kilo de harina? ¿Cómo Te digo una cosa. resolvemos la Argentina A ver, del urgente y la Argentina de lo sí. importante? Dejo esta idea. Nunca podemos ocuparnos de la Argentina de lo importante, que es a largo plazo, porque estamos con lo urgente, los parches. Venimos haciendo parches hace 40 años. Bueno, está bien, no es un problema. Definitivamente el gobierno terminó decidiendo, vuelvo a decir, en esta pulseada que había, que Guzmán no quería incrementar el gasto público, más allá que me digan que sí, que no. Digo, era el plan de gobierno, estaba dentro de Sí. lo que era la plataforma, digo, lo que era el proyecto y el presupuesto para este año. Finalmente cedieron parcialmente. Algunos todavía dicen que están dejando a 5 millones de beneficiarios del IFE con estas medidas y que tendrían que seguir con ATP y con Masife. Veremos cómo evoluciona. Hacemos un cierre del No, tema. el cierre tiene que ver con que darle el dinero a la gente es empobrecerla. Vos tenés que darle trabajo. Y para darle trabajo tenés que generar las condiciones para que las empresas inviertan y generen trabajo. Y que produzcan más, porque te aseguro que si producen más, no vas a tener el problema del precio. Y de la carne se exporta porque el gobierno lo autoriza. O sea que la falta de política está siempre en el gobierno. O sea que vos produciendo más y dejando un coto o por encima de esa producción para exportar, tenés solucionado el problema. Pero el problema es que no están pensando en generar más producción. Bien. El gobierno es el problema. El problema es que no genera una política clara de aumento de producción. Gracias, Más allá que se produzca más que antes, porque obviamente se produce más. Lo que digo es que es insuficiente y se puede producir mucho más. Gracias, Rafael, por haber venido. Te agradezco. Gracias, A ustedes. Marcelo. Gracias, Venturino. Atención, dale, mándalo.